tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco, la primera emisión propiamente del año que comienza, 2013. Espero que sea un gran año para usted el que viene. Le doy la bienvenida a Cinta Francesconi, quien le acompaño como siempre, que me acompaña en un nuevo recorrido. Exactamente, bueno, comenzamos y esperamos que ustedes todos tengan un feliz año. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos mandaron, todos los agradecimientos. Y bueno, pues nuestro primer programa del 2013 va a ser aquí, en un lugar que acaba de renacer, que acaban de reabrir para el divertimento, para las caminatas, para los paseos de todos los habitantes de la Ciudad de México, la maravillosa Alameda. Así es, a finales del año pasado, después de permanecer oculta, borrada de la ciudad, por primera vez en su historia, tapada, cubierta durante muchos meses, la Alameda sufrió la remodelación más seria que había sufrido pues probablemente desde el Porfiriato, probablemente un poco más de 120, 130 años, desde comienzos del Porfiriato en 1874, cuando se le sometió a la remodelación más seria. No había sido remodelada de la manera en la que se remodeló en esta ocasión. Estamos hablando del paseo más antiguo de la Ciudad de México. Un paseo de 1592, mandado a hacer por don Luis de Velasco. Exactamente, el virrey don Luis de Velasco, que decidió pues traer esta idea muy parecida al estilo europeo y traerla aquí a la Ciudad de México, hacer como un pulmón para lo que hoy conocemos como el centro histórico, para que todos pudieran tener un lugar para pasear, para traer sus carruajes. Él pidió permiso al ayuntamiento, esos documentos de hecho parece que están perdidos, que se incendiaron. Muchos años después José María Marroquí encontró algunos infolios de información donde supo ya quién fue el arquitecto, quién fue Cristóbal de Carvalho, un hombre que era, digamos, el maestro de obras de la Ciudad de México en ese momento. Hacen la Alameda y sin embargo el virrey expropió muchísimos de los terrenos que estaban aquí, solares que habían sido dados por Hernán Cortés a muchos de sus amigos, de las personas que vinieron con él. Así es, tocaste muchísimos temas. La Alameda es un concepto del siglo XVI, es un concepto de ofrecer a las ciudades parques públicos, porque los parques europeos por lo general no eran públicos, estaban reservados a los nobles y guardados bajo llave. Entonces eso se desarrolla mucho en el Nuevo Mundo, en el Nuevo Continente. Prácticamente todas las ciudades del Nuevo Mundo son dotadas de una alameda, un lugar destinado al esparcimiento. En este lugar estamos caminando, como decía Cintia, por los terrenos de un señor que se llamó Alonso Morcillo. A él le fueron entregados primero estos terrenos y el virrey de Velasco decidió expropiárselos para poder hacer este parque que sirviera de ornato y de esparcimiento para los habitantes de la ciudad. Morcillo se inconformó, murió en un juicio contra la ciudad. La viuda sí prosiguió el juicio, finalmente lo perdieron. Este terreno se comienza a hacer, tardó muchísimo tiempo, no tenemos ya noción de lo que tomaba ganarle un poco de terreno a los lagos de la ciudad, porque esta era una zona cubierta de lagos, rodeada de llanos, una zona muy pantanosa, y entonces se tuvieron que traer miles de estacas, cientos de indios tenían que trabajar haciendo esto. No se avanzaba, sembraban unos árboles que no servían. De hecho, está la discusión de si se le llama Alameda precisamente porque los primeros árboles que se sembraron fueron álamos, pero no prosperaron, eran unos árboles que tardaban mucho en crecer, que no echaban mucha fronda. El virrey se desesperó y dijo: quiten esos árboles y traigan, habían traído álamos blancos y negros, y dijo: y traigan sauces y fresnos, que son mucho más frondosos, más coposos. Muy pronto, en 1597, ya no había álamos en la Alameda. Exacto. Pero el nombre se queda. Desde entonces tenemos 421 años, es un paseo que tiene 421 años de existencia. El nombre del encargado de hacer toda, digamos, el paisajismo de aquí de la Alameda se llamaba Francisco Velázquez, y él trató, 2 años estuvo tratando de que el álamo se diera. Sin embargo, pues el terreno era increíblemente fangoso y pues no se dieron.
Así es. Mencionabas a Cristóbal de Carvalho como el encargado de hacer el trazo, que dice Marroquí que fue el encargado de hacer el trazo. Se descubrió que no, que Carvalho ganó el concurso primero para hacer el Alameda, pero descubrieron que no estaba titulado y entonces le quitaron un señor apellidado de Avis, le quitó la concesión y fue el encargado de hacer el trazo final. Rodrigo Alonso de Avis es el verdadero nombre del creador del diseño de la Alameda y de su fuente central. Nos estamos acercando al lugar donde se encuentra ahora la fuente central. Es una fuente central que desapareció con el tiempo, es una fuente que ha sido transformada a lo largo de los siglos, porque la Alameda por la que caminamos es una Alameda completamente, digamos, decimonónica. Todo lo que podemos ver está desde 1850 a 1870 para acá. Todo lo que hubo antes, en los siglos anteriores, ha desaparecido por completo. Nos estamos acercando, por ejemplo, a estas bancas que se hicieron en 1874 con herrería importada de Estados Unidos. Sí. Ajá. Había unas bancas que eran parecidas a las de cantera de allá, las que rodean las fuentes, y las quitaron para traer esto que se supone que era muy moderno. Mucha gente se inconformó porque les parecían poco elegantes, ahora ya resultan un emblema, un símbolo absoluto de la Alameda. Pero bueno, vamos a ir contando poco a poco, ¿qué te parece? Sí, porque además creo que la Alameda es uno de los lugares más manoseados durante los años. Desde 1592 ha sido un lugar que ha tenido cercas, puertas de hierro, ha tenido todo tipo de diagramas. Fue cuadrada en un principio, después le robaron un poco a la Plaza de Santa Isabel, que es donde estaba el convento de Bellas Artes, y le robaron también parte al convento de San Diego, que es donde estaban los quemaderos de la Inquisición. Y pues vamos a contarles pues muchos detalles que han sucedido aquí en la Alameda, momentos importantes. Así es, tenemos preparada una crónica que relata a grandes pasos, a grandes rasgos, esto que le hemos contado y muchas otras cosas más. La historia del paseo más antiguo de la Ciudad de México, el paseo más entrañable que hay en la ciudad. Y esta es la nota. El octavo virrey de la Nueva España fue quien planeó, en 1592, la creación del primer paseo y parque de la capital del país. A lo largo de más de 4 siglos, este lugar ha sido uno de los principales puntos de recreación de esta ciudad. El nombre de la Alameda queda como recuerdo de una de las primeras especies que ahí se plantaron, además de los sauces y fresnos. Los cronistas que se han ocupado de reconstruir su historia mencionan que en algún tiempo estuvo cercada, que llegó a tener varias puertas y que se tendieron puentes a su alrededor para que los carruajes entraran, además de ser uno de los primeros sitios donde se colocó luz eléctrica para iluminarla por la noche. En ella aún sobreviven algunas de las fuentes que se inauguraron el 8 de diciembre de 1775, ya que la ampliación de la Alameda exigía una nueva traza y decoración. Hoy en día aún sigue firme la tradición de pasear los domingos por la Alameda. El cuadro ya no es idéntico a lo que alguna vez pintó Diego Rivera, pero sigue ofreciendo la posibilidad de convivir y caminar tranquilamente. En estos días, la Alameda ha resurgido como el gran parque de la ciudad con sus fuentes lustrosas, atractivas por sus esculturas y con los árboles podados que permiten disfrutar de los rayos del sol. La Alameda Central es y seguirá siendo la depositaria del tiempo libre de los capitalinos. Bueno, a grandes rasgos fue una crónica que cuenta la historia de este paseo que hoy le estamos presentando, que hoy estamos visitando. En lo que deseamos estas cosas, llegamos a esta fuente conocida como la Fuente de la Bacante, es la fuente central de la Alameda. Tiene una historia formidable
porque fue un regalo que le hizo Manuel Escandón a la Ciudad de México. Manuel Escandón vivía en la Plaza de Guardiola, aquí a un costado del Palacio de Bellas Artes, frente a donde hoy se encuentra la Torre Latinoamericana. Era el Slim del Porfiriato, era el empresario de los ferrocarriles, un empresario textil muy importante, tenía muchísimas industrias y para quedar bien pues, con los gobiernos que lo favorecían, decidió regalar esta fuente, que es uno de los monumentos más antiguos que hay en la Alameda de la Ciudad de México. Es una fuente que llegó en 1851 de París, es bronce fundido que él mandó hacer a París. Abajo hay 4 como tritones, como tritones. Son como cupidos tritones. Son como unos tritones, la mitad hombres, la mitad con cuerpo de pescado, que están rodeando y están encima de una tortuga. Sobre una tortuga. La fuente tiene una historia singular. En una de sus entradas triunfales, Antonio López de Santana hizo que la llenaran con sangría para que el populacho, para que el pueblo que iba a participar de su fiesta pudiera llegar aquí a meter sus vasos de bebida y celebrara al que se iba a convertir en unos años en su Alteza Serenísima, el general Antonio López de Santana. Pero ¿cuántas cosas? Hablabas de las cercas, estuvo cercada la Alameda. Bueno, de hecho, el primero que puso una puerta, digamos, puso una barda pequeña, fue el virrey Gaspar de Acevedo, quien fue uno de los virreyes que no quería que entraran los burros, que no querían que entraran las mulas a pastar aquí en la Alameda. Hay que decir una cosa, ¿por qué entraban aquí? Hay una calle aquí adelante, usted la debe recordar, que se llama Ejido. En esa calle se llama Ejido porque recuerda que en ese lugar se encontraban los ejidos de la ciudad. Eran unos terrenos en donde estaban destinados a que los ganados pasaran a pastar. Entonces esto, Avenida Juárez, se venían. Y lo que se llamaba antes Hombres Ilustres, que era lo que hoy llamamos Avenida Hidalgo, era el paso natural del ganado mayor y del ganado menor que iban todos los días a pastar a esa parte donde hoy se encuentra el Monumento a la Revolución. Esos eran los pastizales de la ciudad. Y pues por obvias razones pasaban también por aquí, seguramente se metían a la Alameda, lo cual no estaba destinado para eso, exactamente. Maltrataban todo, etcétera, llenaban de suciedad, llenaban de inmundicia, y entonces se decide esta cosa rarísima que es, hay unas pinturas muy extrañas donde podemos ver unas pinturas del siglo XVII, del siglo XVIII, donde podemos ver la Alameda bardeada con las puertas. Tuvo 4. Al principio tuvo una. Y esta puerta se volvió muy estrecha para toda la gente que venía, porque se decía que aproximadamente podían llegar a pasear por la Alameda 2,000 personas, a veces los domingos. Sin embargo, esta puerta que pusieron era tan estrecha, la gente se quejaba, el pueblo se quejaba porque se aglomeraban las personas, los carruajes no podían pasar libremente, la cola para entrar era tremenda, hasta que el virrey de Casafuerte un día llegó con un carruaje que había comprado recientemente muy ancho y grande, no pudo pasar. Hasta ese momento llegaron y definieron que tenían que abrir más puertas, abrieron 4 puertas más para entrar a la Alameda. Ahora, estamos viendo después de la remodelación que se ve como si lo hubieran llevado a la peluquería. Todos los árboles perdieron el follaje, perdieron las frondas, está como recién recortados, pero ¿cómo se vería ese paseo de 1629 que describe el viajero inglés Thomas Gage cuando dice esto que está contando Cintia, que esto era el centro por donde pasaban los carruajes, donde pasaban los caballos, donde venía la gente a hacer vista? No se usaba que nadie caminara, era mal visto porque no era una señal de estatus. De hecho, también era el carruaje. Exacto. Y era la calidad de los caballos y lo que podías mostrar. Entonces todo esto era un tráfico de carrozas y de jinetes. No había gente caminando porque ese es un invento, la gente caminando, es un invento de los primeros años del siglo XIX. Es que de hecho empezaron a bardear y a poner las puertas, dice el virrey, también para que no entraran personas no queridas, como las distintas casas, personas que no tuvieran calzado, ladronzuelos y personas pues que realmente no tuvieran alguna alcurnia. Querían que este paseo fuera un paseo muy elegante y muy vistoso. Así es, con el paso del tiempo se fue digamos, popularizando, fue tomado lentamente por el pueblo y se fueron
al punto de que se fueron los señores. En algún momento hay un personaje, Adamo Boari, dice, este paseo perteneció a los ricos ya se fueron y ha quedado en manos de los pobres. Esto lo decía a arrancar el siglo XX, y sin embargo el Alameda ya se había convertido en el lugar más tradicional, en el lugar de los paseos, en el lugar de los amores, en el lugar de los enamoramientos, en el lugar de las confesiones. Es en una banca de la Alameda donde el poeta Manuel Acuña le da a entender a su amigo Juan de Dios Peza que se va a quitar la vida una tarde de otoño, sentados en una de estas bancas, y es el paseo por donde pasa finalmente toda la historia de México. Por el lado norte, el lado que da a San Juan de Dios y Santa Veracruz, digamos, siempre fue el lado pobre. Fue el lado de las ferias, fue el lado de las romerías. Ahí se comenzaron a poner... San Hipólito estaba por acá, ¿no? Acá, sí, por acá. Enfrente. Aquí se comenzaron a poner los reyes en los años 30. En ese lado comenzaron los tendajones con los primeros reyes magos. Y el lado norte siempre quedó convertido como el lado elegante de la Alameda, el lado un poco más suntuoso donde estaba... El lado sur, perdón, sí. El lado contrario era tradicionalmente un lado como de más categoría y mucho más cuidado. De hecho, la primera vez que se puso una banqueta de cemento Portland fue precisamente en el lado sur de la Alameda. Ahora, desde muy pronto, Cintia, se convirtió en un lugar que fue visto como una especie de galería de arte al aire libre. Había mucho desorden. En el siglo XVIII quitaban las cosas, las volvían a traer. ¿Sabes qué la benefició mucho? Cuando quitaron el caballito, cuando se hizo la independencia y quitaron el caballito del Zócalo, todas las balaustradas que rodeaban la glorieta donde estaba el caballito, la estatua ecuestre de Carlos IV, y los adoquines, los trajeron aquí. Entonces empezaron la parte central, el corredor central, lo adoquinaron con las baldosas que le habían quitado allá, y las puertas de la balaustrada que rodeaba la estatua las pusieron como puertas aquí. Esas puertas de metal que rodeaban a la estatua ecuestre en el Zócalo las sustituyeron y se convirtieron en las puertas de entrada a la Alameda. Después las quitaron y se perdieron, y una de ellas continúa todavía en la rampa del castillo de Chapultepec. La vimos, pasamos por ahí cuando la visitamos. Entonces ha tenido muchísimas transformaciones. Cambios, exactamente, porque así como yo les hablo del virrey Gaspar y Acevedo, de Zúñiga y Acevedo, después les puedo decir que quitaron las bardas, volvieron a poner las bardas hasta 1775, volvieron a poner el virrey de Revillagigedo, que también volvió a poner otra vez puertas, volvió a poner bardas, o sea que ha sido un... tira y afloje en cuanto a acercarla, abrirla, ¿no? Que eso es extraño. Hemos hablado un poco, bueno, redondeando nuestra crónica sobre la historia de la Alameda. Nos gustaría presentarle una pequeña nota que habla acerca de la Alameda como galería de arte. Es un lugar en el que hay 12 fuentes tradicionales y 18 esculturas de gran peso. Esto lo convirtió siempre en un lugar donde se alternaba la belleza natural con la belleza artística. Muchas esculturas de las colecciones de la Academia de San Carlos vinieron a parar aquí. Vamos a recorrer ahorita un poco más adelante algunas de ellas, las más importantes, y vamos a revisarlas, vamos a mirarlas lentamente. Sí. Quisiera resaltar que estamos en este momento pasando por uno de los lugares más terroríficos de la ciudad en algún momento, porque ya aquí yo veo lo que queda del templo de los dieguinos de San Diego, y aquí era donde hacían todas las torturas, digamos, o las quemaderas. Las ejecuciones. Hubo dos quemaderos. Para mí es tortuoso, de todas formas. El quemadero de San Lázaro y el quemadero de San Diego. El de San Lázaro era para los homosexuales, ahí quemaban vivos a los homosexuales, a los que estaban acusados de delitos sométicos, de ser sométicos, como les llamaban. Y en este lugar eran los herejes, en este lugar eran quemados, aquí fue quemada la familia Carvajal, en esta parte estuvieron las grandes hogueras donde se sentenciaron y donde obligaron a toda la ciudad a venir, porque, como decía Cintia, en esos años la Alameda era un cuadrado, no era un cuadrángulo, no era un rectángulo, sino era un cuadrado. Ampliaron de aquí
hacia acá. Bastantes metros. Y sí, bastantes metros. De hecho, también ampliaron de la parte que está cerca de Bellas Artes, que era parte de la plaza donde estaba el convento de Santa Isabel, que bueno, lo derrumbaron para hacer Bellas Artes. De hecho, ahí se encontraron también unos vestigios como de unos canales de las acequias, porque acuérdense que es de prehispánicas, porque como esto era tan fangoso, pues había mucha agua y habían acequias. Aquí había una acequia, entonces es curioso cómo ha cambiado la Alameda. Así es, estamos frente a una de las estatuas clásicas, tradicionales de la Alameda. Este Mercurio, esta representación del dios Mercurio, la Alameda se llenó de representaciones clásicas fundamentalmente y que fue hecha por Juan de Bolonia. Es una de las esculturas que son copiadas, digamos, de las obras que están en la Galería de los Oficios en Florencia, y es una de las obras más representativas. Con este pretexto yo quisiera rogarle a usted que nos acompañe a hacer un recorrido por las fuentes y las esculturas que adornan la Alameda. A grandes rasgos, esta es la historia. Desde mediados del siglo XIX surgió la idea de darle un toque artístico a la Alameda Central, así que los distintos regidores de la ciudad se encargaron de endulzarle el oído a varios empresarios de aquella época para que financiaran la compra y, en algunos casos, el traslado de hermosas esculturas y majestuosas fuentes creadas en Europa. Fue gracias a ese patrocinio que ahora la Alameda Central luce como una galería al aire libre, donde se resguardan 10 fuentes, 7 esculturas, un monumento y 6 jarrones de bronce. La fuente central de la Alameda se conoce como La Victoria o de las Américas y fue creada en 1883 en la fundidora francesa Val d'Osny. En importancia, podría decirse que le sigue la de Neptuno, obra del escultor Durbay. El dios de los mares aparece sentado en una concha posada en un mar de tritones. Otro espectáculo acuático lo ofrece la Fuente de Mercurio, realizada por el escultor flamenco Juan de Bolonia, que en algún tiempo estuvo al servicio de los Médicis. Al centro del estanque circular se puede observar la estatua reluciente de Mercurio, acompañada por 4 chorros de agua verticales. En el paseo también se pueden observar a las Danaídes, fuente en honor de las 50 hijas de Danao, nieto de Poseidón. En ella se observan a 2 mujeres vaciando sus cántaros para llenar una pileta. Aparecen en otro de los caminos la Primavera, una estatua femenina con un cántaro encima de una columna adornada con conchas, y la Fuente de Venus, concebida por Mathias Moreau y obsequiada por Maximiliano en 1866, donde representa a la diosa semidesnuda de pie sobre una concha. Y por último, están las 4 fuentes de las Caritas, una en cada esquina de la Alameda. Son muy sencillas. Tienen un estanque y una columna al centro, en la que se tallaron 4 querubines que sostienen un tazón decorado con 8 caritas. A lo largo de los distintos caminos, el paseante se hallará otras esculturas. 2 imponentes gladiadores, uno reconocido por su sombrero frigio y otro bautizado como romano. Ambos fueron creados por José María Labastida. La majestuosa Malgré-tout de Jesús Contreras, D'Espoir de Agustino Campo, y la escultura con menos años de residencia en este sitio, la de Humboldt, realizada por Antonio Castellanos Basig.
Estamos precisamente frente a uno de las fuentes emblemáticas de la Alameda, la fuente de Neptuno, que fue realizada por el mismo autor que hizo la fuente de la Venus de la Alameda, a la que Rafael López dedicó uno de sus poemas más conocidos. Es una pieza finísima, pesa 3 toneladas. Vale la pena detenerse a mirar los músculos, la manera en la que ha sido trabajada los músculos de las pantorrillas, de los pies, el detalle del tritón también, de la herramienta de este dios Neptuno, el mismo Poseidón para los griegos, es el dios de las aguas, de los mares. El artista que no mencionaste fue Walter Dubray, y fue en 1856 que la trajeron aquí a la Alameda. En 1906. Yo tengo 1896. Hay que 56. Checar, hay que checar. 1906 parece que es la fecha en la que se colocaron las dos estatuas. Vamos acercándonos hacia una zona que es la zona principal, digamos, de la Alameda. En ese lugar vivió el guarda de la Alameda. Había una pequeña casita junto al convento de Corpus Christi, donde vivía él con las herramientas, porque el trabajo del guardia tenía que ser casi un jardinero, tenía un indio a su servicio, y su trabajo era podar, cuidar los árboles, etc. En esa pequeña casita vivía solitariamente esta persona, cuando en Avenida Juárez no había más que puras capillas, las capillas en las que se hacía la procesión del Calvario. Era un lugar en el que no había gente. De hecho, se dice que era un lugar peligroso en las noches, y que muchos novios, muchos amantes, en aquel tiempo pues no había hoteles de paso, venían a buscar la oscuridad de las capillas para, como se decía en la Nueva España, para cometer torpezas. Nos estamos acercando a ese lugar. La casita desapareció con el tiempo, y en 1866 se estableció ahí el pabellón morisco, que hoy está en Santa María de la Ribera. Ese famoso edificio que formó parte del pabellón mexicano en la exposición de Nueva Orleans, que hizo Ramón Ibarrola, y que pidieron desmontar para traerlo a este lugar. El kiosco morisco, que estuvo aquí desde 1905, pocos años, hasta 1910, fue cuando lo movieron, y un kiosco que es bastante particular, que tiene muchos mitos, muchas leyendas con respecto a él. ¿Por qué? Porque es, primero que todo, lo hicieron todo hecho basado en herrería, que era el material de moda en esa época en la Ciudad de México. Por eso tenemos lo que hoy llamamos como el Palacio de Hierro, o todas esas estructuras que conocemos como el Palacio de Correos, como muchas otras que fueron hechas al estilo Chicago, con arquitectura Chicago, hechas con, digamos, barrotes de hierro. Por eso el kiosco morisco se vuelve algo muy hermoso, es una estructura totalmente hecha en hierro. También tiene muchísimos, el estilo mudéjar, que es así como pues el estilo árabe, que en México hay varios palacios, edificios que lo traen a colación, y podemos ver que el kiosco morisco pues es totalmente arábigo. Por eso tiene muchos mitos a su alrededor, como astrológicos o mágicos con respecto a esto. Así es una estructura, como dice Cintia, de hierro fundido y de cristal. En ese lugar, cuando estuvo en este lugar por el que estamos caminando, cuando estuvo instalado en este sitio, estuvo ahí hasta 1909, se celebró desde 1866 hasta esa fecha los sorteos de la lotería. Ahí se realizaban, y durante un tiempo se rentaba para que la gente pudiera celebrar ahí sus fiestas, para que pudiera hacer conciertos, etcétera, particulares. Pero había unos que pagaba el ayuntamiento, que eran dominicales y los jueves, donde tocaban las bandas y la gente se acercaba, se reunía a verlos. Uno de los mayores impulsos que recibió la Alameda fue en tiempos de Maximiliano. Se dice que Carlota estaba muy interesada en la Alameda, y que tomó bajo su cargo, bajo su cuidado, la belleza de los jardines, etcétera, y que le prestó mucha atención. En la época de Maximiliano y Carlota fue cuando se impuso ya regularmente la costumbre de las bandas de música. Pero había muchísimas cosas. En este lugar, por ejemplo, se celebraba el 16 de septiembre, desde 1845, se comenzó a celebrar año con año, venía el presidente y un poeta daba discursos, etcétera. Pero bueno, llegamos al sitio donde estuvo alguna vez el pabellón morisco, y en 1909, como les decía, fue desmontado para dar lugar a la construcción de este hemiciclo frente al cual nos encontramos. Salvador Novo decía que este hemiciclo es como un hermano menor de Bellas Artes, por la afluencia de los mármoles, fundamentalmente por la blancura
que lo caracteriza. Es un lugar, es un monumento que ya forma parte de la ciudad. Uno no puede imaginarse la Ciudad de México sin esto, uno no puede imaginarse la Avenida Juárez sin esta maravilla, que además tiene una historia formidable porque tenía que ser inaugurada para las fiestas del centenario, y se retrasó la entrega de los mármoles de Carrara. Entonces Porfirio Díaz manoteó, pegó en el escritorio y dijo: lo acaban, porque lo acaban, y se dice que trabajaron día y noche durante 45 días. Sí. Durante 45 días para hacerlo. ¿Qué es lo que vemos aquí, Cintia? Bueno, pues vemos a Benito Juárez. Primero que todo, es una escultura que después de la renovación, tengo que decir que realmente quedó destellante. Es impresionante el blanco cómo te atrapa. Realmente este mármol finísimo, brilloso, totalmente puro y blanco, que seguramente pues quiere decir también todo este valor de la justicia. Y vemos una escultura maravillosa de Benito Juárez, donde está acompañado de dos victorias. Una es una victoria que le está poniendo una corona, una corona de laurel que lo está coronando, exactamente, que dice, que habla de la justicia y de la ecuanimidad. Y pues es un Benito Juárez que a mí me atrapa. No sé si se parezca realmente a la imagen que tenemos nosotros del Benito Juárez oaxaqueño. Sin embargo, creo que pues dice mucho de lo que quería decir Porfirio Díaz en algún momento. Este es un proyecto de un arquitecto, el arquitecto Guillermo Heredia. Él es el que proyecta el conjunto, y la escultura es de un escultor italiano, Lazzarini, que fue esculpida en Italia precisamente y traída desde allá. Le vamos a platicar la historia completa del hemiciclo dedicado a don Benito Juárez. Es esta. A principios del siglo XX, el Kiosco Morisco, una estructura de hierro diseñada por José Ramón Ibarrola para la Exposición Universal de 1884 y la Feria de San Luis, Missouri de 1902, fue instalado en el costado sur de la Alameda Central para beneficio de los paseantes y como sede de los sorteos de la Lotería Nacional. Para noviembre de 1909, a poco de celebrarse el centenario de la independencia de México, el entonces presidente, Porfirio Díaz, mandó levantar un monumento en honor a Benito Juárez, justo en el sitio donde se ubicaba el Kiosco Morisco. Así, el hermoso pabellón morisco debió desmontarse para, a petición de los vecinos, ser trasladado a la colonia Santa María la Ribera, donde actualmente se encuentra. En tanto, el arquitecto Guillermo Heredia trabajaba en el diseño y Lazzarini en las esculturas que con el tiempo se convertirían en el famoso hemiciclo a Juárez. Como resultado, este conjunto escultórico de estilo neoclásico, de 7 metros de altura y 70 toneladas de peso, fue construido en 10 meses empleando mármol de Carrara. En consecuencia, el 18 de septiembre de 1910, en medio de una solemne ceremonia engalanada por los embajadores de Estados Unidos, España, Argentina y Guatemala, don Porfirio Díaz inauguró oficialmente nuestro reconocido hemiciclo a Juárez. Es curioso cómo al triunfo de la Reforma se le dedicó precisamente en este espacio un banquete a Benito Juárez. Benito Juárez entró por el ejército triunfante de Benito Juárez, entró por Bucareli, dio la vuelta en lo que hoy se conoce como Avenida Juárez, que en esos tiempos se llamaba Corpus Christi, y aquí se preparó un banquete. Ese mismo lugar en donde se le había dedicado el banquete es el que elige Porfirio Díaz para celebrar la gloria del Benemérito de las Américas con este monumento extraordinario, esplendoroso. Y también es precisamente en este lugar cuando se acerca Porfirio Díaz en 1897, antes de que existiera el hemiciclo, a celebrar como todos los años la independencia de México y su cumpleaños, donde ocurre el atentado de Arnulfo Arroyo, que trata de, se dice que tratan de asesinar a Porfirio Díaz. En realidad le da como un manotazo solamente este señor, que era un borracho, le da un manotazo, le tira el kepí de gala, y bueno, pues se hace un escándalo. Corre el rumor de que trató de matarlo. De matarlo, sí, porque el rumor está de que le tiró, que se le acercó lo suficiente para tirarle a quemarropa.
Si hubiera sido así, realmente no sabemos si Porfirio Díaz hubiera sobrevivido o no. Se vio que traía un puñal, se vio que traía un cuchillo, pero no se vio el ademán de atacarlo más que solamente darle un golpe, y es un misterio qué es lo que buscaba Arnulfo Arroyo. Aquí muy cerca estaba la inspección de policía, lo llevan a la inspección de policía. Sí, en la calle de Victoria. En la calle de Revillagigedo, Victoria. Revillagigedo y Victoria. Y en ese lugar una turba, se dice, que entra en la noche una turba indignada para lincharlo. Lo matan y nunca se logra saber ni quién lo pagó, ni quién le pagó, ni quién le mandó, ni qué andaba buscando. Es otra de las historias que rodean la Alameda de la Ciudad de México. Y mientras platicamos estas cosas, llegamos a esta estatua en la que se alcanza a ver, si podemos acercarnos aquí, de manera muy desvaída, se alcanzan a ver las palabras malgré tout, a pesar de todo, en francés. Está ya muy desdibujado. Esta no es la estatua original. Estuvo aquí la estatua original de mármol, y alrededor de esta estatua es quizá la escultura más célebre que hay en la Alameda, porque fue tallada, fue pulida por un escultor manco. Ese es el mito que hay, el escultor Jesús Fructuoso Contreras, que perdió un brazo, y entonces le dan el premio de la Legión de Honor por esta escultura, y se crea el mito de que la cinceló estando manco, lo cual es absolutamente absurdo y absolutamente imposible. Pero bueno, el día de hoy la original, la de mármol, se encuentra en el Museo Nacional de Arte, ahí en la calle de Tacuba, casi llegando a Eje Central. Así es, el Munal. Es una escultura formidable. Fíjate que lo que veo, bueno, vamos a contarle la historia de este escultor, porque es sin duda el escultor más famoso, uno de los más famosos que hay en la Alameda, una pequeña semblanza biográfica, pero sí hay que decir que lo que faltó en esta remodelación, lo que falta en esta remodelación, es que nos den información, que hubiera una pequeña placa junto a cada fuente, junto a cada estatua, que nos informara quién es el autor, qué es lo que está representando esa estatua, un poquito la historia, pequeñas placas, ya que se logró hacer este rescate tan formidable, tan impresionante. Valdría la pena, ¿no crees? Sí, claro que sí. Yo creo que está bastante desinformada todos los tesoros que tenemos aquí en la Alameda. Definitivamente ya hoy por hoy vemos muchísima gente atravesando, no hay puestos de vendedores ambulantes, y podría elevarse muchísimo más con este tipo de señalamientos. Así es, al pie de los pedestales una pequeña plaquita que dijera el nombre de la obra, el nombre del autor, en qué año se hizo, y un poquito la historia, qué representa, qué hay detrás de cada una de las figuras. Eso nos ayudaría mucho mejor a conocer, a comprender el parque del pasado, y a apropiarnos de él, hacerlo más nuestro. En un intento por comenzar esa aproximación desde aquí, desde el foco, le vamos a contar la historia de Jesús Fructuoso Fronteras. ¿Es cierto que hizo esta escultura estando manco o no? Lo vamos a ver en esta nota. El nombre del escultor Jesús Contreras está ligado a la Alameda Central a través de su bellísima escultura Malgré tout, que muestra a una mujer desnuda, desesperada por zafarse de los grilletes y cadenas que le aprisionan las manos y los pies. Jesús Contreras nació en Aguascalientes el 20 de enero de 1866. Ingresó a los 15 años a la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde tuvo la oportunidad de participar en la fundición de la escultura central del monumento dedicado a Cuauhtémoc. Entre 1887 y 1889 disfrutó de una beca en París, donde se especializó en fundición artística. A su regreso, el gobierno de Porfirio Díaz lo apoyó en la apertura y sustento del Taller de Fundición Artística Mexicana, en donde Contreras creó 20 de las esculturas que hoy flanquean el Paseo de la Reforma. En 1899 era considerado el mejor escultor del país, así que se le nombró Comisionado General de Bellas Artes, cargo que le valió presentarse en la Exposición Universal de París en 1900, y en donde obtuvo el Gran Premio de Escultura por su obra Malgré tout. En medio del triunfo artístico en París, Jesús Contreras se tuvo que enfrentar a la amputación de su brazo derecho, que para entonces era inservible por culpa del cáncer fibroso que lo atacaba. El nombre de Malgré tout, que significa a pesar de todo, se le vino a la cabeza al escultor porque cuando la estaba cincelando, se dio cuenta de que su brazo derecho era frágil, incapaz de sostener las herramientas. La escultura es el testimonio de la fortaleza del maestro de la escultura pública de finales del siglo XIX.
Estamos de vuelta después de ver esta breve nota, esta breve semblanza del escultor Jesús F. Contreras. Continuamos nuestro recorrido por la Alameda, un lugar que se ha transformado muchísimo a lo largo de los tiempos. Tenemos atrás la moderna Avenida Juárez. En los tiempos originales pues era un lugar rodeado solamente por iglesias, por conventos, Corpus Christi, de aquel lado Santa Veracruz, San Juan de Dios, de este lado el convento de San Diego. Cintia recordaba hace unos momentos que por donde estamos caminando se hallaba más o menos el terrible quemadero de la Inquisición, y estamos frente al hueco que dejó el Hotel del Prado cuando el sismo de 1985, ese hotel que era célebre, que era el reducto de todas las personalidades de la época, de los políticos, de los artistas. Los reporteros esperaban en la banqueta para ver qué personalidad bajaba y qué información les podían sacar. Algo que quiero meter aquí como entre paréntesis, antes de que sigamos, ahí hay un señalamiento de todo lo que no podemos hacer en esta nueva Alameda, de todo lo que tenemos que hacer nosotros como habitantes de la ciudad, y dice, primero que todo, que no puede uno prohibido entrar con patines o con patineta, segundo, con bicicleta o motocicleta, prohibido vender y ofrecer servicios, y prohibido el acceso con mascotas. Son reglas pues realmente lógicas que deberíamos de cumplir todos para mantener la Alameda. De aquellos años en los que entraba el ganado menor y mayor a pastar en la Alameda con esta Alameda moderna y contemporánea. De hecho, estamos aquí a un costado de la antigua calle Doctor Mora, que era horrible. No sé si recuerdan un reportaje, un recorrido que hicimos alguna vez llamado Alrededores de la Alameda. Precisamente sí. Visitamos todos los edificios de los alrededores, y cuando pasamos la calle Doctor Mora pues tenía un aspecto horrible de abandono, de suciedad, abandono, sí. Todo muy, muy lamentable. Ahora se ha vuelto una calle ya peatonal, de algún modo conectaron la Alameda con la Plaza de la Solidaridad, donde alguna vez estuvo el Hotel Regis. Pero bueno, hablaba yo del Hotel del Prado, uno de los grandes hoteles inaugurado en 1947, uno de los grandes centros turísticos, el primer hotel que tuvo estacionamiento en la ciudad. Se acababa de abrir la carretera que conectaba México con Nuevo Laredo, y a algún empresario se le ocurrió, bueno, esto va a hacer que ya no tengan que venir en tren, la gente se va a poder mover en coche, y entonces tenemos que ofrecer eso, tenemos que ofrecer a los turistas un lugar donde puedan estacionar sus autos. Y el secreto del éxito inicial de este lujoso hotel fue que fue el primero que hubo en la Ciudad de México que contaba con estacionamientos. La gente podía dejar ahí mismo sus automóviles, y eso era un gancho. En ese hotel se pintó una de las representaciones, ya que la Alameda ha sido motivo pues, de la poesía, aparece en la pintura, aparece en la litografía, aparece en algunas películas, es pasaje de algunas novelas, pero sin duda la obra mayor alrededor de la Alameda fue pintada en 1947 por Diego Rivera y fue colocada en el salón comedor del Hotel del Prado. Estamos hablando del mural uno de los murales más conocidos del maestro Rivera. Exacto, Sueño Dominical en la Alameda Central, y es uno de los pues trípticos más digamos criticado en alguna época, porque sabemos que puso Diego Rivera esta célebre frase que dice Dios no existe, exactamente, que bueno, que fue obviamente cuestionada por todos, fue vandalizada, acuchillada después de que Diego Rivera llega de su viaje a Moscú, de su estadía en Moscú. Él la vuelve a restaurar, y pues realmente es pues una de las obras que podemos observar cómo es la transición no solamente de la infancia de Diego Rivera, sino también de la historia de nuestro país. Así es, como dice Cintia, este mural que se hallaba en el salón comedor del Hotel del Prado fue vandalizado por jóvenes católicos, por jóvenes universitarios que entraron en un contingente al palacio y con cuchillos rasgaron la figura, tacharon la cara de Diego. Hay fotos de niño, sí, el Diego niño al respecto, y rayaron la frase de Dios no existe. Ese mural nacía pues con una leyenda de destrucción. No pudo escapar de ese destino fatal, y en el terremoto de 1985 el Hotel del Prado quedó completamente inutilizado y el mural a punto de perderse.
para siempre. Quienes hayan estado vivos en ese tiempo recordarán los trabajos que se hicieron para cortarlo, para trasladarlo con muchísimo cuidado a un recinto que se abrió por esos años, los años posteriores al terremoto, para albergar esta obra maestra de Diego Rivera, el Museo Mural Diego Rivera. Vamos a pasar para presentarle a usted este mural emblemático que cuenta, que es el sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Vamos a ver. Sueño de una tarde. Bueno, pues estamos entrando al interior de este recinto abierto 3 años después del terremoto de 1985, en 1988, en donde se puede apreciar en toda su magnitud este espléndido mural de Diego Rivera. Lo pusieron aquí 3 años después. Qué fiesta de colores es lo primero que nos sorprende. Vamos a comenzar a recorrerlo, a revisarlo desde el lado izquierdo y comenzamos a avanzar hacia el frente, porque así es como se va acomodando más o menos cronológicamente lo que Diego nos está platicando en este mural. ¿Qué vemos del lado izquierdo? Figura, lo primero que vemos es Hernán Cortés, los conquistadores, el virrey que hizo la Alameda, una persona vestida con el San Benito de la Inquisición, martirizada frente a un sacerdote que le señala las torres del convento de San Diego, el que se encuentra aquí a un lado, y del lado donde están los conquistadores se encuentran precisamente pues, los que seguían siendo los conquistadores en el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, los potentados a los que un niño del pueblo les está tratando de robar el pañuelo. Sor Juana. Esta es como una de las claves del mural. Estas personas del pueblo que están dormidas nos está diciendo que esto se trata de un sueño. Todos los personajes que están ahí están soñando, están siendo soñados y a la vez están soñando. Si uno pasa la vista, esto es sorprendente, todo el discurso que logra establecer aquí Rivera. Uno pasa la vista y va a ir encontrando una lectura, una visión de la historia, una lectura de la historia de México y los personajes fundamentales que la han poblado. Arriba vemos a Benito Juárez con la Constitución de 1857 y abajito vemos al nigromante y abajito vemos lo que nosotros ya les habíamos explicado y que ustedes sabrán fue la vandalización de este pequeño pedazo donde ahí decía Dios no existe y hoy dice conferencia en la Academia de Letrán el año de 1836. Abajito vemos a Carlota, una joven Carlota que sobrevive a la muerte, a la ejecución de Maximiliano, que está al lado de ella con una barba muy roja. Y en la sombra, oculto tras un árbol, el general Mariano Escobedo, los papeleros, el atuendo de pobreza, un abrigo que recogió en algún lado el papelero que vende un ejemplar de El Imparcial de 1895, el vendedor de merengues, de muéganos, etcétera, el duque Job, Emanuel Gutiérrez Nájera, con la elegancia que lo caracterizaba siempre. Y bueno, seguimos avanzando lentamente hacia un lugar donde se encuentra José Vasconcelos, donde se encuentra el joven Diego de la mano de la Catrina, de la calavera de Posada. Frida Kahlo. Y esta imagen fue la que también vandalizaron, la imagen de Diego niño. Seguimos con la Catrina y después aquí nos encontramos. Pues con un emblema del porfiriato, Porfirio Díaz reinando ahí en lo alto. Y también después aquí, me imagino que es un reflejo del periodo que ya decae, donde le toca exiliarse a un Porfirio Díaz tal vez un poco viejo. Una vejez cargada de medallas, pero medallas tristes. Así es. Las miradas, las miradas tan extrañas, tan perturbadoras, tan cínicas algunas veces, la manera de vejar por las tropas, por los gendarmes a la gente del pueblo, la violencia con la que le están disparando en un ojo en el estallido de la revolución, las armas, ¿no? Por aquí aparece, bueno, allá arriba está Madero y por acá escondido su asesino al lado de Aureliano Blanquet, con la mirada enrojecida por el alcohol, los ojos inyectados de sangre del usurpador, un abogado que tiene una sonrisa absolutamente cínica mientras se come una torta y esconde las leyes que él domina. Es un mural, la verdad, es una crítica dura, ¿no? Sigue siendo una cosa que vale la pena mirar, repensar,
leer con cuidado, porque sí hay una lectura, uno puede estar de acuerdo o no, pero hay una lectura de la historia de México, la lectura que hace el propio Diego Rivera. Se dice que el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, autor del proyecto del Hotel del Prado, fue el que lo contrató y le dio un primer adelanto. Esto es 1947, faltan, pues, ¿cuántos? 10 años para la muerte de Diego. Le da un primer adelanto de 20,000 pesotes de ese tiempo para que comience a pintar el mural. Es increíble, ¿no? ¿Qué te parece? 20,000 pesos, es muchísimo dinero para ese momento. Y bueno, pues realmente es una de las obras que hay que visitar y es increíble que se haya rescatado de un hotel que se cayó al suelo completamente. Ya han tenido que tenerla, no se quedó dañado, no sufrió la suerte del Regis, que sí se desplomó, quedó tocado, se iba a caer, no se podía salvar y por eso se dio oportunidad a que se pudiera rescatar. Eso tomó mucho tiempo, mucho cuidado, la prensa cubrió muy bien ese rescate. Diego hacía 30 años, había cumplido 30 años, estaba por cumplir 30 años de muerto cuando se logra preservar esa obra suya. Pues vamos a salir a la mañana, al sol, a la luz de la Alameda, pues básicamente para despedir el programa porque hemos llegado ya al tramo final. Sí. Y bueno, pues quiero hacer una mencioncita con respecto aquí al Museo de la Alameda, recinto del mural, que es donde está esta obra magnánima de Diego Rivera. Este museo ya va a cumplir 25 años, perdón. El 19 de febrero va a cumplir 25 años y van a haber muchísimas actividades para que todos ustedes vengan a disfrutar de ellas aquí en este museo. Para reciclar, para recircular entre las nuevas generaciones, pues esta parte importante de la obra de Diego Rivera. Estamos terminando esta emisión de El Foco. Yo les quiero agradecer muchísimo la infinidad de correos, de Twitter, de mensajes por Twitter, de mensajes que nos han hecho llegar de toda índole, pero sobre todo apoyándonos, entusiasmados con lo que estamos descubriendo de la Ciudad de México. Vamos a seguirlo haciendo porque nos quedan muchas calles que caminar, querida Cintia. Exactamente, muchísimas gracias. No tengo ni que decirles lo mucho que apreciamos que nos sigan semana tras semana aquí recorriendo el centro histórico, que es el centro de todos los que nos ven, de todos ustedes, de todos los habitantes de la Ciudad de México. Y quiero mandarle un mensaje muy cordial a Angélica Cruz, una niña que se acercó antes de comenzar el programa para darnos sus saludos y su aprecio. Y bueno, escríbanos también, ¿no? Les tenemos que dar la dirección. Así es. El mail es elfoco@proyecto40.com.mx y también el Twitter es @sinfrancesconi. Y el mío es @hdmauleón. Le ruego que nos escriba para darnos sus sugerencias, sus comentarios, sus críticas, sus recomendaciones, sus tips. Atendemos todo, contestamos la mayor parte de las veces cuando en la medida de la que nos es posible. Vamos a estar en interacción, en contacto con ustedes para poder seguir alimentando este programa. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Gracias, Cintia. Gracias, y lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, en una nueva emisión del Foco.